Sobresalió el 2022 por los resultados en la creación artística y la promoción cultural. En esta emisión continuamos el recorrido por momentos significativos del pasado año. Saludos desde La Habana, es martes 3 de enero de 2023 y ya comenzamos la segunda emisión de este año del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Como decíamos ayer, 2022 fue un año de excelentes resultados para la creación artística. Prueba de ello fue la intensa actividad cultural que se pudo apreciar en instituciones de la cultura y en espacios públicos de todo el país luego del periodo de enfrentamiento a la pandemia. Nuestro pueblo ha sido testigo de la pujanza de nuestro movimiento artístico a partir de la presencia de talento de mucha calidad en los principales encuentros y festivales realizados durante todo el año. Nuestro equipo de trabajo le está ofreciendo desde la emisión de este lunes un resumen de algunos de los momentos más importantes de la actividad cultural del año 2022 que seguro usted conoció en nuestras emisiones diarias y que continuamos en la emisión de hoy. Las artes escénicas tuvieron una presencia cotidiana en la vida de este país durante el año 2022. El retorno a las salas de teatro, la celebración de festivales, estrenos, presentaciones temporadas, giras artísticas, jornadas de reflexión signaron el año que concluyó. Mi colega Yuris Norido nos propone una mirada a algunos de esos hitos. Según el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, durante la etapa se mantuvo el vínculo sistemático con las jerarquías, con el desarrollo de diferentes acciones, encuentros con artistas y compañías desarrollados en recorridos por las provincias, acompañamiento a los procesos de producción, ensayo y presentación de agrupaciones como Teatro de las Estaciones, Teatro Tuyo, Danza Contemporánea de Cuba, el Ballet Nacional de Cuba, Danzas Tradicionales JJ, el Conjunto Folclórico Nacional, el Ballet Español de Cuba, la Compañía Rosario Cárdenas, Teatro El Público, entre otras. En 2022 fue posible la celebración de eventos y festivales significativos en Cuba de manera presencial, después de una pandemia que obligó al distanciamiento. La Jornada Villanueva 2022, que tuvo lugar del 7 al 31 de enero, tributó a los 153 años de los sucesos del Teatro Villanueva, con una amplia y variada programación. La Jornada por el Día Internacional del Teatro incluyó una variada propuesta de actividades centradas en el intercambio entre las generaciones. Los artistas emergentes y los consagrados resaltaron la importancia del teatro en el país. En ese contexto se entregaron los premios Villanueva de la Crítica a los mejores espectáculos de la etapa anterior. Además, se presentó Luz, creación inspirada en la obra y la poesía del artista cubano Sigfredo Ariel, bajo la dirección de Osvaldo de Madios, con la comunidad creativa Nave Oficio de Islas. Los días de la danza se efectuaron desde el 19 hasta el 24 de abril. Esta edición estuvo dedicada al aniversario 60 del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Los espectáculos fueron principalmente en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, con el nombre Temporada Aniversarios y la presentación de compañías del catálogo. Se destacó también el Festival Internacional de Circuba, que se celebró por vez primera en la provincia de Santiago de Cuba, del 1 al 4 de septiembre. Las funciones previstas se realizaron a sala llena en el emblemático Teatro Heredia. Otra importante cita fue el 27º Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que inició el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, y fue un espacio de confluencias entre reconocidas compañías y bailarines internacionales, agrupaciones nacionales y el Ballet Nacional de Cuba como anfitrión. Con el festival comenzó el programa por las celebraciones del aniversario 75 de la compañía que fundaron Alicia, Fernando y Alberto Alonso, que se cumplirá en 2023. Importante fue la temporada de Giselle, un homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, quien fuera una de las más grandes intérpretes universales de ese papel. Además de la sede principal del Teatro Nacional, las funciones del festival llegaron a las provincias de Pinar del Río, Matanzas y Cienfuegos. Tras la pausa ocasionada por la pandemia de la COVID-19, regresó el Festival Nacional del Humor Aquelarre, bajo el lema Cuestión de Perspectiva.
La temporada Mayo Teatral, organizada por Casa de las Américas, presentó espectáculos de varios países. Las giras nacionales y provinciales potenciaron el prestigio de las agrupaciones y también fomentaron el intercambio de experiencias a lo largo de todo el país. En ese sentido, se desarrollaron 87 periplos interprovinciales. En todo el año se contó con varios estrenos de obras en todo el país. Destacaron los de diferentes compañías como el Ballet Nacional de Cuba, Danza Contemporánea de Cuba, el Conjunto Folclórico Nacional, Acosta Danza, Impulso Teatro, Buen Día, Teatro El Público, Ludi Teatro, la compañía Rosario Cárdenas, Argos Teatro, la compañía Santiago Alfonso, Eco, Mi Compañía, Banrarrá, Teatro del Viento, el Ballet de Camagüey en ocasión de su aniversario 55, el Ballet Contemporáneo de Camagüey, Teatro Tuyo, Teatro Macubá, Teatro Papalote, Danza Espiral, el Grupo de Experimentación Escénica La Caja Negra, Teatro de las Estaciones y Codanza. Se entregó el Premio Nacional de Teatro 2022 a Corina Mestre, el Premio Nacional de Danza 2022 al diseñador Eduardo Arrocha, el Premio Nacional de Humorismo a Mario Aguirre y el Premio Nacional de Arte Circense al mago Manuel Romero Gascó. El otorgamiento de estos premios y sus galas de entrega constituyeron momentos de singular unidad en el movimiento escénico. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas trabajó en una propuesta ya presentada al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación de manifestaciones, instituciones y archivos escénicos. Varias compañías realizaron giras internacionales, entre las que se destacaron las de Danza Contemporánea de Cuba y Acosta Danza. Durante el año se trabajó con la Universidad de las Artes en la preparación de la formación universitaria de ciclo corto. También se desarrolló con éxito la jornada Traspasos Escénicos, que incluyó paneles, estrenos y varios encuentros teóricos. El Festival Nacional de Teatro de Camagüey, que debió celebrarse en 2022, se aplazó para 2023 con una amplia jornada escénica. Entre varias fechas significativas, en 2022 se celebró el centenario de uno de los principales referentes de la danza cubana, el bailarín, maestro, coreógrafo y crítico Ramiro Guerra, padre del movimiento de la danza moderna nacional, que fue evocado en un amplio programa de actividades en La Habana y otras ciudades del país. Artes escénicas en 2022, un resumen para el Noticiero Cultural. La comunidad fue el centro de un importante grupo de acciones artísticas diseñadas desde nuestras instituciones en el año 2022. El trabajo de creadores, promotores culturales e instructores de arte, miembros de la Brigada José Martí, permitió que la cultura estuviera en el barrio. El colega Leandris Noa nos comenta sobre ese particular. Durante el 2022, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y su sistema de instituciones centraron su programación hacia las comunidades en transformación para ponderar en la base el quehacer de los gestores de proyectos, instructores de arte, promotores culturales y aficionados. En el periodo se entregó el Premio Nacional de Cultura Comunitaria en la categoría de personalidad al promotor del municipio matancero de Limonar, Luis Cordero. En agrupación e institución, el lauro fue para el grupo portador de tradiciones 1802 de Bahía Honda en Artemisa, y como proyecto comunitario fue agasajado el habanero Cabildo Quisicuaba. Fue notable el desempeño del Consejo de Casas de Cultura en eventos como Festival de Bailes Populares y de Salón, encuentros provinciales de talleres literarios, el Encuentro Nacional de Agrupaciones Soneras, la Fiesta de la Danza en Camagüey, el Festival de Raíces Africanas Huemilere, la Jornada por el Centenario del Indio Naborí y el Festival Internacional Timbalaye tras la Ruta de la Rumba. También destacan la inauguración de exposiciones de artes plásticas, la Jornada Cucalambeana en Las Tunas, el Salón Nacional del Concurso Infantil de Donde Crece la Palma, la segunda edición de La Habana Mambo Festival y propuestas en diferentes sitios de la geografía nacional como parte del verano 2022. En tanto, la Brigada de Instructores de Arte José Martí, en el contexto de su Consejo Nacional realizado en mayo, distinguió como miembro de honor a la viceministra de Cultura Kenelma Carvajal y al Centro de Estudios sobre Juventudes, mientras 6 de sus miembros recibieron reconocimientos especiales. Resalta además la 11ª edición del Taller Nacional de Intercambio de Experiencias, donde se trataron temas encaminados a la gestión y promoción cultural, el desarrollo de procesos participativos en las comunidades, la educación artística y estética, el rol del instructor de arte en la salvaguarda del patrimonio cultural y pensamiento de José Martí. La agenda incluyó presentaciones de libros, paneles y conferencias. Es parte de una labor que continuará su curso teniendo como centro a la comunidad. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural.
La Casa de las Américas, institución emblemática de nuestra cultura, concluyó el 2022 con la celebración del centenario de su fundadora, la heroína del Moncada, Aide Santa María. Ese fue el colofón a 12 meses de intensa actividad en defensa de lo mejor de la cultura de Cuba y el continente. Mi colega Yuris Nordo nos acerca a algunos de esos momentos. La Casa de las Américas celebró entre el 24 y el 28 de enero de 2022 la edición 62 del Premio Literario Casa de las Américas, pospuesta debido a la pandemia. Para esta versión, convocada por vez primera de manera virtual, se recibieron más de 1.600 obras en los géneros de poesía, novela y ensayo de tema histórico-social. Se alzaron con los premios la novela Hija de Nadie, del escritor argentino Javier Núñez, el poemario Excepcional Belleza del Verano, del poeta cubano Luis Lorente, y el ensayo Moneda y Malestar Social en Cuba, del historiador español José Antonio Piqueras Arenas. El coloquio internacional Tiempos, Destiempos y Contratiempos en la Historia y la Cultura de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas se desarrolló de modo no presencial del 27 al 24 de febrero. Entre el 7 y el 11 de marzo se desarrolló el Premio de Musicología Casa de las Américas 2022 y el 12º Coloquio Internacional. Concursaron esta vez 33 obras provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Puerto Rico, Venezuela y Cuba. Dedicada a México, la edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana se celebró entre el 20 y el 30 de abril y tuvo como subsede a la Casa de las Américas. Esta vez se realizaron presentaciones de libros y revistas, exposiciones bibliográficas y de arte popular. La temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral 2022 reunió en torno al lema Escena y Desafío a un conjunto de 12 obras expresivas de la diversidad del teatro regional. En septiembre se realizó el panel Para defender el amor y la esperanza con el propósito de apoyar al Código de las Familias que el país llevó a referendo. El coloquio internacional La diversidad cultural en el Caribe, resiliencia y creación en escenarios de pandemia se celebró entre el 24 y el 26 de mayo. La Casa también desarrolló la 5ª edición del Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América del 11 al 14 de octubre. Dedicado a César Vallejo, entre el 9 y el 11 de noviembre tuvo lugar el Congreso Internacional Trilce y las Vanguardias Latinoamericanas, con la participación de una veintena de ponentes. La revista Casa de las Américas puso a disposición de sus lectores varios números. Este año se presentaron también algunas ediciones de la revista de teatro latinoamericano y caribeño Conjunto. Durante el segundo semestre, la Casa de las Américas dedicó un conjunto de actividades a homenajear, en ocasión de su centenario, a Aide Santa María, fundadora de la institución, quien nació el 30 de diciembre de 1922. Las actividades incluyeron la inauguración de las exposiciones El Tejido de la Memoria, homenaje a Aide Santa María y La vida es hermosa cuando se vive así. También se presentó un calendario de 2023 y una coedición de Ocean Sur y la Casa de las Américas, el libro Hay que defender la vida, compilación de textos de Aide Santa María. Significativa fue la publicación de 2 importantes declaraciones de la Casa. La primera, ante la Cuba virtual, la Cuba real, que denunció la campaña mediática desatada contra nuestro país en una compleja coyuntura de recrudecimiento del bloqueo, y la segunda, una cumbre neofascista en nuestra América, dio cuenta de la concertación continental y mundial de fuerzas de ultraderecha. Casa de las Américas en 2022, un resumen para el noticiero cultural. Los trabajadores de la cultura se debe en buena parte de los resultados que el sector obtuvo durante el año 2022. Creadores, promotores y trabajadores de las instituciones fueron convocados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, que cumplió 4 décadas y media de fundado, para aportar a la vida espiritual de este país durante el año que concluyó. Numerosos retos y desafíos han acompañado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura en el año 2022. Yo diría que con un accionar importante, primero de los 92 cuadros profesionales que tenemos, pero de los más de 15.000 dirigentes sindicales que de forma voluntaria hacen con mucha pasión este trabajo sindical. Nosotros lo primero, después de una pandemia, retomamos el tema de la realización de las asambleas de trabajadores, de afiliados y de trabajadores, muy importante. Nos fuimos y el reglamento lo actualizamos, firmamos reglamentos conjuntos para la realización y rescate de la calidad de las asambleas de representantes, reanimamos la realización de los activos sindicales, que son escenarios puros y claves donde actúa el sindicato
y la Central de Trabajadores de Cuba, por supuesto. La actualización y renovación de los órganos de justicia laboral fueron tareas esenciales del año. No obstante, las celebraciones por el 45 aniversario del sindicato tuvieron gran protagonismo. Hicimos una jornada desde el 13 de agosto hasta el propio 7 de septiembre de agasajo, de muchos reconocimientos, donde fuimos a casas de artistas y las declaramos trinchera de la cultura, donde reconocimos con placas a colectivos destacados, placas 45 aniversario de la fundación del sindicato, entregamos trofeos, entregamos medallas, entregamos reconocimiento. Yo creo que no se nos deben haber quedado porque no somos perfectos, pero tratamos de llegar con el corazón a todas esas personas y colectivos que se destacaron en una etapa muy difícil y muy compleja, porque estamos hablando de 2 años de pandemia y después de 1 año que se ha querido hacer mucho y que lo hemos logrado. Los trabajadores de la cultura crecidos ante todas estas problemáticas del país. Nos acompañó en toda esa jornada, nos acompañó el lema 45 y más por la cultura. Qué bien que le llegue el reconocimiento aquí con ustedes en este noticiero cultural a las 4 provincias destacadas en la emulación: la provincia de Guantánamo, la provincia de Santiago de Cuba, la provincia de Cienfuegos y la provincia de Matanza. Desde el Secretariado Nacional es muy reconfortante poder felicitarlos desde aquí, pero no solo a ellos, felicitar al 100% de los trabajadores, artistas, escritores, intelectuales, pero a toda nuestra población que siempre acompaña a la cultura, y por supuesto estamos al triunfo de la revolución, y la felicitación desde aquí también. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y es tiempo de hacer una pausa en la segunda emisión del año 2023 del Noticiero Cultural para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso continuamos acercándole a los principales sucesos culturales del año que ya concluyó. Ciego de Ávila desarrolló una intensa agenda cultural durante el año 2022. Algunos de los momentos y protagonistas de esos sucesos artísticos nos acercamos en el siguiente resumen. Los 2 años de confinamiento por la COVID-19 agravaron el deterioro de los principales escenarios del circuito teatral avileño. No obstante, durante el año 2022 se priorizó la reparación capital de estos inmuebles, pese a las limitaciones de recursos y el recrudecimiento del bloqueo imperial. La sede provincial de la ONIAT constituye otra de las instituciones culturales que en Ciego de Ávila es objeto de reparación capital. La ausencia de salas y de teatros no han sido óbice para el desarrollo y el fomento de las artes escénicas desde espacios alternativos como la Asociación Hermanos Saiz y la Casa de la Cultura José Sirio Inda Hernández. Estos espacios sirvieron de escenario a importantes citas culturales como la jornada Somos Abril y Títeres al Centro.
Durante el año 2022 se fortaleció también en Ciego de Ávila el trabajo comunitario integrado con la participación del Movimiento de Artistas Aficionados, la Brigada de Instructores de Arte José Martí y la Asociación Hermanos Sáiz. Esta última organización fue el epicentro dinamizador de la cultura avileña durante el año 2022, toda vez que aglutinó al resto de las instituciones culturales en materia de promoción cultural y de creación artística. La trova en su aniversario 50 tuvo en la Asociación Hermanos Sáiz su más significativo homenaje, pues fue justo con la experiencia del Trovándote donde nació la idea de las guerrillas culturales. Esta experiencia tuvo a Raúl Torres como uno de sus principales colaboradores. Las artes plásticas en Ciego de Ávila retomaron su salón provincial Raúl Martínez, en tanto el Fondo Cubano de Bienes Culturales reanimó el emblemático Boulevard avileño con sus propuestas culturales. El movimiento de artistas aficionados en Ciego de Ávila tuvo en la Federación de Estudiantes Universitarios su más elucubrada expresión por el centenario de la organización. Se suman a los logros del movimiento de artistas aficionados el proyecto audiovisual infantil Ananá de la Casa de la Cultura José Silvio Hernández en el Festival Internacional Rodando Fantasías. La empresa de la música y los espectáculos Música Ávila impulsó los festivales del creador musical en los municipios, con destaque para el Daniel Cruz Cosa. Del patrimonio cultural, Ciego de Ávila sobresale durante el año 2022 por la superación de sus especialistas con expertos de la Universidad Internacional de Andalucía y la entrega del premio Hornofay. De igual manera se retomaron en Majagua las fiestas campesinas de los bandos rojo y azul. No podía faltar en este resumen anual el Piña Colada como el suceso cultural más esperado y masivo de la cultura avileña durante el año 2022. Durante estos festejos, también la Asociación Hermanos Sáiz desempeñó un importante rol en los espacios teóricos dedicados a la figura de Juan Formel. Para el año 2023, Ciego de Ávila continuará con el Piña Colada en el mes de abril, pero antes reserva para enero el Estrofa Nueva dedicado al natalicio de José Martí y para junio venidero el Taller Nacional de Trabajo Sociocultural Comunitario con sede en la Universidad Máximo Gómez Báez. Damián Betanzos Hernández, Noticiero Cultural. La provincia de Holguín sobresalió por la diversidad de propuestas artísticas y encuentros culturales de gran calidad. Recordemos ahora algunos sucesos que signaron el pasado año en la ciudad de Los Parques y otras urbes holguineras a partir de la mirada de nuestras corresponsales. El 2022 fue un año donde varios eventos culturales regresaron a nuestra provincia de forma presencial. Enero inició con la Semana de la Cultura Holguinera para festejar los 270 años del título de ciudad y tenencia de gobierno. La 8ª edición del Festival de Humor para Jóvenes Satiricón culminó el 27 de febrero. En la gala de clausura desde el Complejo Cultural Teatro Edisuñol estuvieron presentes varios de los humoristas invitados como el reconocido actor Quique Quiñones. Luego de 3 años sin presentarse en Holguín, el Ballet Nacional de Cuba protagonizó en el mes de marzo 2 funciones para concluir su gira realizada en la región oriental. La ciudad de Los Parques también acogió el Festival Nacional de Teatro Joven para impulsar la creación escénica joven en Cuba. Auspiciado por la Asociación Hermanos Sáiz, contó con alrededor de 12 puestas de varias compañías de la mayor de las Antillas. El Festival de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo, único de su tipo en el país, comenzó con buena música a cargo del maestro Joaquín Betancourt junto a la Orquesta Sinfónica de Holguín y de la cantante Ivette Cepeda. Tradición y modernidad confluyen desde hace 29 años en este mega evento que contempló conferencias, clases magistrales y conciertos en sus espacios habituales hasta el día 8 de mayo. Las romerías concluyeron de forma diferente en solidaridad con las víctimas de la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga de La Habana, con una representación simbólica del ascenso del hacha de Holguín en la zona moderna de la ciudad. El primer taller de indigenidad dirigido al oriente cubano tuvo como tema central la permanencia de las raíces indocubanas. La 30ª edición de la Feria Internacional del Libro inició con una gala y la apertura de la gran librería en la Plaza de la Marqueta.
Durante el evento, más de 26 espacios culturales incluyeron la presentación de libros junto al intercambio con varios escritores. En junio se desarrolló el Premio Celestino de Cuentos, donde la obra Las mujeres que no amaban a los hombres de la holguinera Catherine Persán mereció el premio en su 23ª edición. Durante la última jornada del certamen Taguabo 2022 fue entregada la distinción Yolanda Guillot a los artistas holguineros Félix Beatón y Félix González Vega. La compañía Codanza en el mes de julio estrenó una nueva pieza coreográfica de George Céspedes, Tú, hombre de Dios, oculto, asustado, extraviado. Propuesta existencialista como crítica a la sociedad y al ser humano. También en este mes, la Orquesta Sinfónica de Holguín ofreció un regalo musical titulado Fiesta Sinfónica. En el mes de agosto, el Festival Internacional de Cine de Jibara retornó de manera presencial y entre sus momentos más importantes estuvieron el tributo al editor Nelson Rodríguez, gran colaborador de Humberto Solás. Numerosas actividades culturales se desarrollaron durante la etapa estival para el disfrute de toda la familia en el territorio holguinero. Entre ellas resaltaron las jornadas de teatro infantil en Moa. En el 9º mes del 2022, el Festival Nacional de Música Electrónica Estéreo G, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz, homenajeó de manera especial a Ernesto Jorge Hidalgo, quien fuera desde su creación uno de sus organizadores. La tristeza embargó también a los holguineros al conocer la noticia del fallecimiento del reconocido pintor, miembro de la UNIAC y maestro de juventudes, Cosme Provenza Almaguer. Los artistas de la plástica le rindieron homenaje con la exposición Cosme, un artista bendecido, en el Centro Provincial de Arte. Por su parte, la compañía de danza contemporánea Codanza, bajo la dirección de la maestra Maricel Godoy, arribó a su aniversario 30 y para celebrarlo desplegó un intenso programa de actividades que sumó estudiantes de las escuelas de arte y a la compañía de narración oral Palabras al Viento. Por todo lo alto fue la celebración del centenario de la Banda Provincial de Concierto, que incluyó retretas, el estreno de un documental, presentaciones de libros y la inauguración de su nuevo local de ensayo. Otro aniversario importante fue el 140 de la Orquesta Vilés, que tuvo como momentos más significativos el estreno de un videoclip y el concierto en el teatro. Al criptoarte y al mercado digital dedicó sus sesiones la 5ª jornada de teoría y crítica de arte Un disparo en el hueco, bajo el auspicio del Centro Provincial de Arte. Para beneplácito de los holguineros, también retornó de manera presencial la Fiesta de la Cultura Iberoamericana en su edición 28 para convocar artistas, promotores e investigadores de 15 países y destacó las 3 décadas del debate cultural en torno al encuentro mutuo entre América y Europa. Del 4 al 20 de noviembre se realizó en Holguín la Feria Internacional de Artesanías Iberoarte 2022, auspiciada por la filial local del Fondo Cubano de Bienes Culturales y con la participación de invitados de 11 países. Para celebrar sus 6 décadas de fundado por el barítono Raúl Camay, el Teatro Lírico estrenó el espectáculo dramático musical Tres Lindas Cubanas, cuyo argumento se basa en escenas de las 3 exitosas zarzuelas cubanas Cecilia Valdés, María Lao y Amalia Batista. 22 años cumplió la Orquesta Sinfónica de Holguín que dirige el maestro Oreste Saavedra, y para iniciar las actividades por este cumpleaños se presentó la flauta mágica, selecciones en concierto, bajo la batuta del maestro alemán Michael Elbermann y con el Teatro Lírico como protagonista. Por su parte, la Casona de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue sede de varios espacios y eventos, destacándose entre ellos el café literario conducido por el escritor Manuel García Verdesia, el evento de historiografía y el recibimiento de nuevos miembros. Para el 2023, los eventos de la Ciudad de los Parques ya han hecho públicas sus convocatorias. Romería de Mayo pretende rescatar la participación internacional, mientras que la Fiesta de la Cultura Iberoamericana centrará el debate en torno a los 30 años de la fundación de la casa que auspicia dicho evento. Desde Holguín y BTG de Yadiani Rojas para el Noticiero Cultural. Punto final. En la emisión de este martes del Noticiero Cultural le ofrecimos otro acercamiento a instituciones y momentos significativos de la cultura cubana durante el año 2022. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nosotros regresaremos mañana también con otro acercamiento a lo ocurrido en materia cultural durante el año que ya concluyó. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.